Zenobia, reina de Palmira, fue una de las mujeres más poderosas de la historia antigua. En una época en la que Roma dominaba el mundo, ella fue una de las pocas que se atrevió a desafiarla, levantando un imperio en pleno desierto. Tras proclamar la independencia de Palmira, conquistó Egipto, Siria y parte de Asia Menor, llegando a ser comparada con la mismísima Cleopatra. Pero ¿quién fue realmente Zenobia? ¿Cómo logró pasar de gobernar una ciudad del desierto a poner en jaque al imperio más poderoso del planeta? Y lo más importante, ¿cuál fue su destino tras enfrentarse a Roma? En un texto de la historia Augusta, Trevelio Polión describe a Zenobia como una mujer de piel oscura, con unos ojos negros que irradiaban un vigor extraordinario, de espíritu divino y de una belleza increíble con dientes blancos. También una voz clara semejante a la de un hombre. Culta, políglota, hablaba egipcio, sirio, arameo y algo de latín. Se decía que difundió gran temor entre los pueblos de Oriente y de Egipto, tanto que ni los árabes, ni los acarreos, ni los armenios se rebelaron contra su autoridad. Esta asombrosa mujer llegó al poder tras la muerte de su esposo Odenato. Su hijo menor Babalato fue proclamado heredero, pero debido a su corta edad, Zenobia asumió la regencia hacia el 267 después de Cristo. Con unos 30 años, la reina comenzó a gobernar con fuerza. Aunque nominalmente mantenía la relación con Roma, pronto buscó la independencia de Palmira, aprovechando la debilidad imperial. El gobernador romano de ese entonces, Galieno, apenas tenía capacidad de respuesta, mientras la reina llevaba a cabo exitosas operaciones militares contra los persas, las cuales parecían beneficiar a Roma, en realidad solo ampliaban los territorios controlados por Palmira. Aunque algunas fuentes señalan que Claudio II aceptó su autoridad, en realidad Zenobia buscaba formar un imperio independiente y rivalizar con Roma. Se presentó como reina de Oriente adoptando símbolos imperiales como el manto, la diadema y evocando a figuras legendarias como Dido y Cleopatra. Zenobia hizo grande a Palmira. Pero para entender bien sus hazañas tenemos que comprender cómo era esta ciudad antes de que llegase al trono, o mejor aún, antes de caer en manos de Roma. Palmira, situada estratégicamente entre el Mediterráneo, Mesopotamia y Asia Central, se consolidó desde la antigüedad como un punto clave en las rutas comerciales que conectaban Oriente y Occidente. Es decir, era prácticamente el centro del comercio mundial. Inicialmente integrada en una confederación tribal árabe, la ciudad evolucionó bajo la influencia helenística de los seleucidas, desarrollando una organización política propia con instituciones internas. Sin embargo, fue anexionada al Imperio Romano en tiempos de Tiberio, según algunos estudiosos. Durante la dinastía Flavia, la ciudad vivió un gran desarrollo urbanístico. Décadas más tarde, en el año 130, Palmira recibió por parte del emperador Adriano el estatus de ciudad libre, gozando de una serie de privilegios y libertades que la convirtieron en un modelo de ciudad. El desarrollo y enriquecimiento comercial de Palmira durante este largo periodo la convirtieron en una ciudad cosmopolita. Sin embargo, su riqueza fue regulada mediante la ley de la tarifa, impuesta por Roma y que establecía aranceles sobre mercancías y servicios. Con esto se afirma que el control administrativo de Roma sobre ella era total. Estando bajo control romano surgiría una figura líder, alguien a quien los romanos respetasen, alguien que desafió a todo el imperio. Y ese alguien fue Zenobia. No, mentira. Antes de que Zenobia llegase al poder pasaron muchas cosas. Déjame contarte. En el 224 después de Cristo surgió el imperio sasánida, sucesor directo del imperio parto. Con un proyecto expansionista liderado por Sapor I, su avance amenazó ciudades sirias vinculadas a Roma, como Antioquia y Dura Europos, debilitando el papel comercial de Palmira. Mientras tanto, el imperio romano enfrentaba una de sus peores crisis. Externamente, en Occidente sufría invasiones bárbaras. Por otro lado, en lo interno tenía problemas por la anarquía militar
militar y la lucha por el poder. El emperador Valeriano intentó contener a los persas, dejando a su hijo Galieno en Occidente. Este logró recuperar Antioquia en el 257. Sin embargo, 2 años después fue derrotado en Edesa, capturado y ejecutado por Sapor. La leyenda cuenta que murió de forma humillante, obligado a beber oro fundido. Tras este desastre emergió la figura de Septimio Odenato, aristócrata de Palmira con ciudadanía romana y gobernador de Siria desde el 255. Con el respaldo de Galieno, lideró campañas exitosas contra Sapor, derrotándolo en 2 ocasiones y restituyendo el control romano en Siria y Mesopotamia. En el 261 recibió el título de restaurador de todo Oriente, consolidando un principado vasallo de Roma. Aunque algunos lo vieron como un soberano casi independiente debido a su enorme poder, su lealtad a Roma parece más probable, ya que nunca acuñó monedas con su nombre y buscaba principalmente asegurar el comercio de Palmira. Odenato reorganizó el comercio oriental, fortaleciendo la economía de Palmira de manera evidente. Pero en el 267 fue asesinado junto a su hijo mayor en Emesa, ambos víctimas de un complot. Y así es como llegamos a Zenobia, que tomó el poder en el año 267 en lugar de Babalato, como mencioné al principio. 3 años más tarde, tras la muerte de Claudio II, en el año 270, Zenobia consolidó su poder y dio un paso decisivo. Conquistó Egipto, una provincia estratégica y simbólicamente vital para Roma. Con el apoyo de sus generales Sadbas, Sabai y el egipcio Timágenes, extendió su dominio sobre Siria, Palestina, el Líbano y partes de Anatolia, asegurando rutas comerciales esenciales. Llegó incluso a acuñar monedas que la mostraban como Augusta y a su hijo como rey de reyes, en clara rivalidad con el nuevo emperador Aureliano. Su reinado y política seccionista fue respaldada por élites locales, que veían en ella una garantía de estabilidad y prosperidad frente a la crisis romana. Algunos autores sostienen que incluso planeaba marchar sobre Constantinopla y Roma. Sin embargo, sus ambiciones chocaron con los intereses de Aureliano. Ante tal amenaza, el mismo emperador inició una campaña en Oriente. Recuperó ciudades clave y enfrentó a las tropas palmirenas en Emesa y el Oronte, derrotándolas decisivamente. Zenobia resistió con firmeza, rechazando las ofertas de clemencia de Aureliano y asegurando que contaba con apoyo persa. Sin embargo, en el 272, al intentar huir hacia Persia con su hijo, finalmente fue capturada. En Palmira habían divisiones. Algunos querían resistir, otros pedían clemencia, pero finalmente Palmira se rindió a cambio de riquezas y Zenobia, por otro lado, fue juzgada en Emesa. En el 273, un nuevo levantamiento se dio en Palmira, esta vez encabezado por Antíoco. Sin embargo, este fue reprimido con brutalidad por Aureliano, el cual arrasó con toda la ciudad. De regreso a Roma, celebró un fastuoso triunfo exhibiendo a Zenobia y proclamándose restaurador del este. Aunque las fuentes hablan de una destrucción total de Palmira, la arqueología muestra que varios templos y monumentos fueron reconstruidos y que la ciudad mantuvo cierta actividad tras estos hechos. El destino final de Zenobia está rodeado de versiones contradictorias. Algunas fuentes afirman que murió trágicamente. Zósimo cuenta que ella murió por una enfermedad. Malalas escribe que Zenobia fue decapitada antes de que Aureliano celebrara su triunfo en el 273. Juan Sonaras dice que murió ahogada en el mar, específicamente en el estrecho que separa Calcedonia y Bizancio. Pero según la historia Augusta y otras crónicas sostienen que Aureliano la llevó prisionera a Roma, donde participó en su triunfo encadenada y adornada con joyas antes de perdonarle la vida. Después habría vivido en una villa en Tívoli, cerca de la Villa Adriana, casada con un noble romano y con una descendencia la cual fue incorporada a la élite romana. Esta última versión es la más aceptada por la historiografía moderna, que la presenta no como una mártir trágica, sino como una matrona integrada en la élite romana tras su derrota.
Tras la derrota de Zenobia, en el 284 llega al poder Diocleciano e intenta revitalizar Palmira construyendo defensas, termas, un templo militar y restaurando algunos edificios. Sin embargo, la ciudad nunca recuperó su antiguo esplendor. Con el tiempo se integró al Imperio Bizantino, donde Justiniano reconstruyó sus murallas y levantó iglesias en el siglo VI. Sin embargo, en el año 634 cayó en manos musulmanas y entró en un declive irreversible, agravado por un terremoto en el año 1089, el cual destruyó gran parte de lo que quedaba. Palmira casi queda en el olvido total, pero sus ruinas fueron redescubiertas en el año 1678 por comerciantes ingleses. En conclusión, es asombroso darse cuenta de cómo el espíritu independentista del humano lo ha llevado a conseguir grandes hazañas. En este caso, cómo una mujer pudo convertir una ciudad del desierto en un imperio. Hoy, cuando el mundo vuelve a debatirse entre imperios económicos y guerras de poder, la historia de Palmira nos deja algunas preguntas. ¿Cómo proteger lo que construimos frente a fuerzas externas? ¿Cómo mantener la unidad en tiempos de incertidumbre? La memoria de Zenobia y de su ciudad es un recordatorio de que el poder es efímero, pero la capacidad de resistir y dejar huella trasciende siglos. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este punto. Si el video te gustó, dale like, comenta, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas todo el contenido que tenemos preparado para ti.